¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa nuevo de Tu Salud a través de Cayetano Más. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad tiroidea. Han escuchado hablar mucha gente decir, tengo tiroides, estoy mal de la tiroides, pero todos tenemos glándula tiroidea. ¿Pero qué es estar mal de la tiroides cuando funciona de más o funciona de menos? Les cuento que en el Perú, el 10% de los peruanos aproximadamente sufre de algún trastorno tiroideo, y es más mujeres que varones. Se dice más o menos que de 6 a 9 mujeres, comparándolo con un varón, tienen un trastorno tiroideo. Así que es importante reconocer algún signo o algún síntoma que este trastorno podría ocasionarnos. Por eso hemos invitado al doctor Ray Tixe. Ray es endocrinólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es médico del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ray, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? Qué gusto ver. Gracias por acompañarnos. Ray, la gente siempre menciona que tiene tiroides, sufre la tiroides. Cuéntanos, ¿qué es la glándula tiroidea? ¿Dónde está ubicada? Para empezar. Bueno, sí, efectivamente, como mencionas, mucha gente dice, especialmente las mujeres, ¿no? De repente estaré mal de la tiroides, no puedo bajar de peso, etc. Bueno, la glándula tiroides está ubicada acá en la parte anterior del cuello, ¿no? Acá tiene dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, justo acá. Y bueno, nos ayuda en diferentes funciones, desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Es muy importante, tiene que ver con el crecimiento, la talla final, tiene que ver con el desarrollo mental, desarrollo nervioso y otras actividades metabólicas, incluyendo también el peso, ¿no? O sea, está como la pila, como una batería que tiene que funcionar para todas las actividades del cuerpo, más o menos, algo así. Sí, esa es la palabra exacta, ¿no? La pila. Entonces comencemos a hablar de esta tiroides. Es una glándula, por lo tanto va a producir cierta sustancia que son las hormonas. Estas hormonas son las que yo debo estar chequeando que estén bien. ¿A partir de qué edad debo ir chequeando si están adecuadamente funcionando esta tiroides? Pues efectivamente, la glándula tiroidea fabrica hormonas, ¿no? Hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo para que actúen en diversos tejidos. Y en realidad, ¿cuándo se debe sospechar? ¿Cuándo se debe hacer una prueba? Cuando hay una sospecha, pero una sospecha clínica, ¿no? O sea, algún síntoma, algún signo. No existe una edad, un corte, digamos, decir una edad determinada. Antes que sigas. Entonces, si no hay una edad determinada, entonces vayamos a las enfermedades entonces. Ya. Perfecto. Entonces comencemos a hablar de el hipotiroidismo. Cuando funciona menos, cuéntanos, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? Sí, pero antes me señalaste la palabra pila y me pareció muy preciso, ¿no? Precisamente en el hipotiroidismo, hipo viene de ser de baja, hipo es deficiencia, carencia. Entonces, como que la pila estuviera baja, digamos. Entonces, la glándula tiroidea está fabricando hormonas, pero en menor cantidad de la que requiriese, por lo cual hay una carencia. ¿Cuándo sospechar de esto? Por ejemplo, cuando la persona tiene algunos síntomas. En el caso de los adultos, cansancio, pero un cansancio, o sea, que ha aumentado la sensación del cansancio, que el paciente se sienta cansado. Pero claro, hay que descartar pues, que esté durmiendo bien, ¿no? Hay personas que duermen 4 o 5 horas y andan cansados. Eso puede ser normal. Que aumente la sensación de cansancio, que aumente la caída del cabello. Entonces acá la palabra que estoy utilizando es aumento, ¿no? Porque generalmente uno tiene una caída de cabello que puede ser normal, que siempre lo ha tenido. Pero si esto se va incrementando, ya en la ducha, en el dormitorio, en el cuarto, y uno va percibiendo esto, eso llama la atención. Lo otro, cuando la piel esté muy seca, el paciente nota pues, que la piel está seca, tiene descamación, el tono de la voz. El tono de la voz puede tornarse un poquito más ronca, como afónico, ¿no? Las uñas tienden a ser más frágiles, a romperse con mayor facilidad, o episodios de estreñimiento, también mayor incremento de la sensación del frío. Entonces, en esas personas no habría que sospechar de que está produciéndose un déficit de hormonas tiroideas. No has mencionado algo que la gente siempre se preocupa, el peso. Es el motivo de consulta más importante. Sin embargo, el peso tiene que ver más, el paciente con hipotiroidismo, o sea, con carencia de hormona tiroidea, con déficit de hormona tiroidea, tiende a hincharse. Se hincha, ¿no? O sea, pero es en el contexto de todo esto. No es solito que aumente de peso, es el contexto completo. Recuerda que la mayoría, o sea, el 60% es de los peruanos, por lo menos, tienen sobrepeso. Y más o menos un 25% obesidad. Entonces es frecuente, ¿no? Yo le digo a los pacientes, mire usted puede salir a la calle, acabando la consulta, baje, salga a la calle, vea la avenida, y el que menos que usted vea va a tener sobrepeso, va a tener un poco de prominencia abdominal. Entonces, y la enfermedad tiroidea en realidad no es tan frecuente, ¿no? Es infrecuente en realidad. 4 o 5 casos de hipotiroidismo en cada 100 personas, entonces
Pero sin embargo, lo que más predomina es el sobrepeso. Entonces, ¿tiene que ver con el peso? Sí. Sobre todo cuando se hinchan. Se hinchan en las piernas, las extremidades, la cara. Es un edema, un hinchazón duro, ¿no? O sea, la persona se toca en la pierna y no deja huella. Es duro. Perfecto. Entonces ya sabemos que el peso, el aumentar de peso solito, no significa que la glándula tiroidea está funcionando mal, sino que es el conjunto de síntomas que me va a ayudar a sospechar. Porque de verdad uno va el fin de semana a hacer las compras al supermercado y la gente lleva pues 3, 4 botellas de gaseosas, llevan bastantes bocaditos, comida chatarra, y como tú mencionas, el sobrepeso pues abunda. Sí, el sobrepeso abunda. Precisamente una de las cosas que uno tiene que trabajar en consultorio es informarle al paciente, es eso, no ligar. A veces están con tratamiento, ya tienen diagnóstico de hipotiroidismo, ya están recibiendo tratamiento, y muchas veces de manera pues adecuada, ¿no? O sea, en la dosis adecuada que se ha logrado durante el seguimiento, y el paciente dice, todo perfecto, doctor, pero no bajó de peso. Entonces, o sea, ligan el tratamiento, la relación, vinculan hipotiroidismo con peso, y no es así. No, el peso es esencialmente consumo de carbohidratos, consumo de exceso de calorías, más de la que voy a gastar. El tema de la tiroides es una glándula mucho más noble, más compleja, que tiene diversas funciones, ¿no? Eso implica entonces que si yo tengo hipotiroidismo, estoy en tratamiento, puedo hacer mis ejercicios normalmente, ir al gimnasio tranquilamente y bajar de peso tranquilamente. Tranquilamente. Por ejemplo, hay personas que tienen unos síntomas que fueron motivo de la consulta, ¿no? Por ejemplo, aumentó la caída del cabello, las uñas las tienen frágiles, la piel está muy seca, sobre todo el cabello. Entonces vienen, acuden a la consulta, uno ya les va corrigiendo la dosis de la déficit de hormona tiroidea, o sea, el hipotiroidismo, y ya con el tratamiento se va regulando. Entonces el paciente puede persistir con algunos síntomas, ¿no? Entonces se espera unos meses, puede haber algún cambio, una modificación de la dosis, pero sin embargo uno dice, no es como el reloj, ¿no? Si el reloj deja de funcionar, lo primero que a uno se le ocurre es que la pila se ha acabado. Pero una vez que le cambió la pila, el reloj, si no funciona, ya debe ser por otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Si ya hemos regulado este tema de la tiroides, si usted sigue con estos problemas, entonces hay que buscar otras posibilidades que pueden explicar este hallazgo. Como ha señalado el peso, ¿no? Entonces ahí hay que regular el consumo de carbohidratos, o qué está haciendo. El ejercicio. Claro, ejercicio, la actividad física. Eso habría que explorar un poco y recomendar. Toda persona que sufre de este déficit hormonal, que va a recibir tratamiento, que es la hormona tiroidea, ¿recibe la misma cantidad de hormona tiroidea, todos iguales? No. Eso va a variar con el peso, ¿no? Va a variar con el peso. O sea, uno le va diciendo, tenemos una dosis, digamos, establecida, ¿no? Por ejemplo, 1.7 miligramos por kilo, ¿no? Y un fármaco que se llama levotiroxina, que es el nombre farmacológico de reemplazo hormonal, ¿no? De la hormona tiroidea. 1.6. Si pesas 100 kilos, te va a salir más o menos 160 miligramos. Si pesas 60 kilos, te va a salir más o menos 100 miligramos. O sea, la dosis de inicio se calcula por el peso. Sin embargo, se necesita para tomar una prueba de sangre de control en 2 meses, para ver que si esa dosis que inicialmente hemos calculado es la correcta, ¿no? Es un poco como cuando van cocinando y le van echando un poco de sal a la sopa, ¿no? Entonces uno le dice, ya, entonces lo tienes que probar. Y más aún si tú estás acostumbrado a un tamaño estándar, una cantidad estándar, y esta varía, porque tienes que hacer para más personas, entonces tú usas un cálculo. Pero al final ese cálculo tienes que probar. Si está de más, está bien o falta, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar acá, ¿no? Iniciamos una dosis calculada en cuanto al peso y a los 2 meses vamos calculando. Puede ser que requiera mayor cantidad de dosis o se mantenga en la que hemos sospechado, ¿no? Algo interesante que has mencionado, que es al segundo mes el control. Antes, porque hay mucha gente que quiere control a la semana, a los 10 días, a los 14 días. Si se hace control constantemente, no va a ayudar mucho realmente. Eso tiene que ver mucho con el seguimiento, ¿no? Con el seguimiento, esta condición médica tiene que ver un seguimiento no solamente en cuanto a síntomas, sino sobre todo laboratorio. O sea, el diagnóstico de hipotiroidismo se sospecha con los síntomas que te mencioné, ¿no? La caída del cabello, piel seca, cambio el tono de voz, aumento del volumen, aumento del peso, etc. Pero sin embargo se tiene que confirmar con una prueba de laboratorio. O sea, en una prueba de sangre tiene que evidenciarse, confirmarse que efectivamente tiene un déficit de hormona tiroidea. Entonces, si lo citamos para 2 meses, bueno, en realidad entre 6 a 8 semanas, ¿no? Mes y medio, 2 meses, para hacer un control de sangre de ese valor, ¿no? De la TSH, que nos va a servir como seguimiento, ¿no? ¿Cómo va? Ya se está regulando, hay que modificar. Entonces, no valdría la pena hacer controles anteriores porque eso todavía toma un tiempo, la modificación del laboratorio, ¿no?
Es importante porque mucha gente le encantan los controles semanales, quincenales, mensuales, y si no es muy útil es por gusto hacer tantos controles. Sí, estamos señalando a un paciente que es ambulatorio, ¿no? Ya estamos Estándar. hablando de una TSH, un paciente que está en consultorio, de eso estamos imaginando, ¿no? Ahora ya hay condiciones específicas que tendrías que medir específicamente la hormona tiroidea, pero eso, los controles se llegan a la semana, pero eso es algo ya muy particular, ¿no? En general es TSH. Una persona que sea hipotiroidea puede quedar embarazada. Ah, por supuesto. Sí, el embarazo en general va a depender de varios factores, ¿no? Varios factores, la edad, ¿no? La edad de la mujer, evidentemente, su peso, si tiene otras condiciones médicas, pero claro, lo que va a dominar es la edad, ¿no? Supongamos que sea joven, que sea embarazada, tiene que dejar su tratamiento, debe continuarlo. Justo con la pregunta anterior lo vamos a ligar. El tema es que una persona, consideremos dos escenarios, ¿no? A veces nos mezclamos las cositas. Por ejemplo, una cosa es una persona que tiene, un paciente que tiene, ya sea varón o mujer, hipotiroidismo, pero está sin tratamiento. Es un tema específico, o sea, el reloj está sin pila, no funciona. Y otra cosa es alguien que tiene hipotiroidismo y que está con tratamiento, con los rangos logrados. Controlado. Controlados, es como Perfecto. que el reloj ya tiene su pila. Son dos escenarios diferentes. Cuando no está con tratamiento o está sin tratamiento, entonces este paciente, esta mujer que me estás consultando, tiene menor probabilidad de salir gestando, menor probabilidad de embarazarse y si se embarazase, mayor chance de tener un aborto, ¿no? Una pérdida. Aborto o un parto pretérmino, o sea, que no llegue a los 9 meses, sino que nazca meses antes, de modo que sea prematuro. Esos son los riesgos, ¿no? Pero una vez que ha logrado, digamos, su control de las hormonas tiroideas, está con tratamiento adecuado, su posibilidad de embarazo es similar a la población general. Ahora, no contraindica embarazarse, se puede embarazar, y una vez que se embarace, para nada debe suspender el tratamiento, por nada, al contrario, debería seguir tomando la misma dosis o incluso se le debe incrementar hasta un 25%. Es decir, por ejemplo, si usaba 100 miligramos, lo más probable es que se le aumente a 125 miligramos, y esto ya se va a hacer en el contexto de la gestación. O sea, si se embaraza, vaya al endocrinólogo, evidentemente va a ir al ginecólogo, al control obstétrico. Siempre que vaya al endocrinólogo, sobre todo en la primera mitad del embarazo, donde los controles van a ser mensuales, para ajustar pues la dosis y que tenga pues un embarazo normal, ¿no? Por lo tanto, con esto implica que el tratamiento con la levotiroxina es de por vida. Sí, eso es muy importante. A veces hay pacientes que acuden por una elevación de lo que medimos esencialmente para diagnosticar hipotiroidismo es la TSH. TSH es un acrónimo y una palabra en inglés. Y la tiroxina, ¿no? La hormona tiroidea. Entonces, cuando a veces hay ligeras elevaciones de la TSH, que puede ser por la edad, ya sea por un periodo de estrés, por una condición transitoria, a veces hay la idea de que debería iniciarse tratamiento. No, cuando hay una duda, uno le dice, mire, vamos a reevaluar esto en 2 meses, no tome tratamiento todavía, hay un perfil hormonal que ha salido ligeramente alterado, lo que se llama hipotiroidismo subclínico, ¿no? Ligeramente alterado, hay que confirmarlo. ¿Por qué? Porque hay que estar seguros, ya que este tratamiento, de ser así, va a ser para toda la vida. Ahora vayámonos al otro extremo. Un paciente con hipertiroidismo. Su glándula tiroidea funciona mucho. ¿Cómo podemos reconocer esto? Precisamente la palabra, el término hiper, ¿no? Hiper habla de exceso, ¿no? Hiperexceso. Entonces, ¿cómo lo podemos reconocer cuando hay un incremento por ejemplo, del metabolismo en general? ¿Y esto cómo se traduce en qué síntomas, qué signos? Baja de peso, ¿no? La persona empieza a bajar de peso de manera inexplicable, o sea, sin causa aparente. Incluso aumenta su ingesta, aumenta el apetito, hiperfagia, ¿no? Aumenta el apetito y empieza a bajar de peso. Tiene palpitaciones, ansiedad, ¿no? Taquicardia, la piel se le vuelve mucho más delgada, fina. Lo contrario del hipotiroidismo, que se volvía seca, acá se vuelve fina, brillante. Lo mismo con el cabello, se vuelve brillante. Los ojos tienden a brillar también, las escleras, ¿de acuerdo? Y hiperrefecación, va varias veces al baño a defecar. Y un aumento de la sensación de calor, intolerancia al calor. Cuando hay un poco de calor, no lo tolera. Entonces, ahí deberíamos sospechar de que esta persona tiene hipertiroidismo. Yo te cuento, cuando estaba haciendo mis prácticas, había un compañero pues que comía todo el bendito día y estaba sumamente delgado y cada vez estaba más delgado. Sudaba todo el día, estaba pues taquicárdico. Hicimos el diagnóstico pues de hipertiroidismo. En estos pacientes, la forma entonces también de diagnosticarlos con hormonas tiroideas. Sí, las hormonas tiroideas, la TSH, la tiroxina, la T4,
y además la T3, ¿no? Entonces también en el cuadro clínico sugerente, finalmente se confirma con una muestra de sangre, ¿no? Una muestra de laboratorio para confirmar las hormonas tiroideas que estén pues en exceso, ¿no? Que corrobore pues el cuadro clínico. ¿El tratamiento acá es igual como en el otro caso, solo con pastillas? No, en el caso del hipertiroidismo hay más alternativas de tratamiento, ¿no? Más alternativas. Inicialmente todos los pacientes van a recibir pastillas, eso es cierto, ¿no? Antitiroideos, ¿no? Antitiroideos. El que más se utiliza es el tiamazol, no solamente a nivel local, sino también afuera, tiamazol. Entonces se le empieza a dar ese fármaco, ¿no? De manera todos los días, ¿no? Se calcula una dosis, acá no es por peso, sino son una dosis más estándar, ¿no? 20 miligramos, por ejemplo, calcula una vez al día. Es una posibilidad. La otra alternativa, una vez que este paciente se haya compensado, es darle yodo radioactivo. Yodo radioactivo es una carga que el paciente necesitado, consume yodo, se le da una dosis y este yodo finalmente pues, se aloja en la tiroides que tiene captación por el yodo, porque recuerda que las hormonas tiroideas se sintetizan, se fabrican a partir del yodo, lo capta y produce pues, una inflamación, una cicatrización, con lo cual también se logra la cura del hipotiroidismo. Y la otra del hipertiroidismo, perdón. Y la otra alternativa es la cirugía, ¿no? Que solamente está determinada para casos específicos y que el paciente está muy descompensado y que no haya sido posible lograr su control del tratamiento con las alternativas previas. Si yo tomo solamente las pastillas, ¿podría quedarme con las pastillas de por vida? ¿O debo pasar necesariamente a yodo radioactivo? Ahí existen dos escuelas, ¿no? Dos escuelas. Una escuela es la que por lo menos te dice, usa la base. O sea, todos empiezan con tratamiento bioral, con pastillas. Cualquier tratamiento, el hipertiroidismo con tratamiento. La enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente, ¿no? Entonces, está con tratamiento, se espera hasta año y medio, o sea, 18 meses, y si requiriese todavía antitiroideos, ahí se le da la alternativa. O sea, si no se ha curado todavía hasta ese momento, luego de año y medio de tratamiento, se le dice, ¿usted desea continuar o usamos yodo radioactivo, ¿no? La diferencia está en que el yodo radioactivo recibe la dosis y va a pasar a hipotiroidismo en las siguientes semanas. En cambio, con las pastillas, hay la chance de que este cuadro de exceso de hormonas tiroideas se normalice y pase por un tiempo de normalidad. Y ya en los meses o años recién a hipotiroidismo. Recuerda, considera de que todos los pacientes que tienen hipertiroidismo al final van a acabar con hipotiroidismo. Lo único que hacen las pastillas es hacer este procedimiento más rápido, ¿no? Pasan por un periodo de normalidad y al final acaban con hipotiroidismo. Sin embargo, el yodo radioactivo te lleva fácilmente del exceso y rápidamente del exceso a la carencia, ¿no? Del hiper al hipotiroidismo. ¿Qué es más grave? ¿Un hipotiroidismo descompensado o un hipertiroidismo descompensado? No, el hipertiroidismo descompensado es mucho más florido. El paciente está pues taquicárdico, ansioso, con mucha angustia, puede desencadenarte un cuadro de psicosis. No es raro que algunos de estos pacientes hayan sido llevados primero a una emergencia de un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque de pronto empezaron a hablar incoherencias, un cuadro pues con síntomas psicóticos, ¿no? Ya el médico ya los ha reconocido y dicho, no, este tema tiene síntomas pues de trastorno de la personalidad, falta de la realidad. Sin embargo, hay una carencia de fondo, un exceso de una enfermedad de fondo que es la enfermedad tiroidea. O sea, son derivados finalmente en un hospital general. En cambio, el hipotiroidismo es un cuadro más larvado, ¿no? Muchas veces las pacientes no le dan mucha importancia, que los síntomas son inespecíficos, ¿no? Cansancio, mucha gente anda cansada, se le cae el cabello, mucha gente se le cae el cabello, piel seca. Bastante frecuente. Es más, uno le empieza a hacer preguntas y la mayoría dice, ¿usted tiene piel seca? Sí, tengo piel seca. ¿Se le cae el cabello? Sí, le cae el cabello. ¿Anda cansado? Sí, ando cansado. O sea, muy inespecífico. En cambio, el hipertiroidismo es algo más evidente, ¿no? Que estés bajando de peso de la nada, es algo más objetivo. Si por mí me pregunta, doctor, yo estoy cansado, me dice el paciente, digo yo también. No tengo nada con la tiroides. Bueno, eso es usual. No, eso es lo más frecuente. Consulta. ¿Y una paciente con hipertiroidismo puede gestar? Sí puede salir embarazada. Y el tema es que debería estar compensada. Ahora, lo ideal es pues que una mujer joven que está en la edad, digamos, de fertilidad, mujer fértil, logre compensar primero este cuadro o curar, ¿no? O curarse antes de un embarazo, ¿no? Ahora, lo que tiene que considerar es que si va por A o B, va a recibir yodo radioactivo como alternativa de tratamiento del hipertiroidismo, debería esperar al menos 6 meses para poder embarazarse. Porque al recibir una carga de yodo radioactivo, esta tiene pues que metabolizarse, consumirse, desaparecer, ¿no? Luego de haber hecho su trabajo, porque por A o B,
algo le llega al producto, o sea, al feto, y eso le va a producir también el daño, ¿no? Es su tiroides. Entonces, eso sí considerar bien, ¿no? Primero, que una mujer que va a recibir yodo radioactivo no debería estar gestando, y de ser así, no debe de embarazarse en los siguientes 6 meses, ¿no? Como regla. Para terminar, Rayito, vamos a ver algunos términos. Mucha gente escuchamos los términos, doctor, he encontrado en mi ecografía que dice nódulo tiroideo. ¿Estos nódulos qué son? Los nódulos son los nódulos en sí como un pequeño tumor, ¿no? Quizá eso de la palabra lo tenga más familiarizado, un tumor. Pero no necesariamente eso sea cáncer, ¿no? Digamos, acá hay una idea, ¿no? Cuando encontramos en una ecografía un nódulo, nosotros le decimos, no es cierto, un nódulo es un pedazo de tejido, de carne, un bulto, digamos, un bulto, un pequeño tumor. Ahora, no, tenemos que evaluar que usted o que eso no sea pues un cáncer, evidentemente, porque a uno le dicen tienes un nódulo en el cuello, ya estás un poquito inquieto, pues no claro, se asusta. asusta. Estás asustado. Así te digan, tranquilo, no. Entonces hay que ver hallazgos en cuanto a la sospecha, si es varón, si es mujer. Más posibilidad de cáncer tienen cuando los nódulos son en varones, cuando son varones jóvenes, menores de 20 años, o cuando son mayores de 70 años. O sea, tiene que ver la edad, tiene que ver el género, antecedentes. Si por A o B en la niñez o previo a la aparición del nódulo recibido radioterapia, también son antecedentes. Si viene de una zona donde ha habido liberación radioactiva, poco frecuente evidentemente, como Chernobyl o Japón. Entonces, esos factores sí ayudarían, digamos, como historia clínica. ¿Qué otros factores nos hacen sospechar de malignidad? En los hallazgos ecográficos, recuerda que el mejor examen de imagen para tiroides es una ecografía, más que la resonancia, más que la tomografía. Hay que ver si hay calcificaciones, microcalcificaciones, la forma del nódulo, si sus bordes son regulares o son irregulares, o sea, son como una línea, como un círculo, o está como una estrella. Si invaden vaso, no invaden vaso. Entonces, en base a esas características, podemos decir allá, hay sospecha de malignidad, el tamaño, mayor a 1 centímetro, menor a 1 centímetro. Si hay una sospecha razonable, ni siquiera alta sospecha, sino razonable de que sea algo maligno, se le hace una biopsia. Una biopsia. Y con esa biopsia ya quedamos más claros de qué se puede hacer. Entonces es bien claro, se hace una ecografía de la tiroides, de acuerdo a los hallazgos, se va donde el endocrinólogo, quien le va a dar el diagnóstico final para hacer una biopsia. Y la biopsia me va a decir si es bueno o no es bueno. Sí, te va a orientar si es bueno o no es bueno, si es totalmente negativo o si hay una sospecha, ¿no? Si hay una sospecha de malignidad, una sospecha alta, moderada, alta, hay que operar definitivamente. Y la otra palabrita que se encuentra mucho en tiroides es bocio. ¿Qué es un bocio? Pues es el aumento del tamaño de la tiroides, nada más. Así de simple. Bocio, tengo bocio, me han dicho que tengo bocio. O sea, cualquier palabra, término medio que es muy infrecuente que te diga sobre tu cuerpo o sobre un cuerpo de un ser querido, te va a preocupar. Claro. Ya, entonces ya, pero ¿y eso qué es, no? La tiroides quiere decir que aumentó de tamaño. Eso es malo, eso es bueno, eso hay que depende, ¿no? Muchas personas pueden tener bocio. Las gestantes hacen bocio durante el embarazo, las mujeres hacen bocio durante el embarazo, pero es un proceso, digamos, normal, ¿no? Pero una persona que no esté gestando, hay que hacer una evaluación de las hormonas, de repente una ecografía, y ahí de acuerdo a eso concluimos. De repente lo que hay que hacer es hacer seguimiento, un control al año, cada 2 años, dependiendo cómo van los hallazgos, ¿no? Entonces, bien fácil. La tiroides es una glándula que produce hormonas que podemos dosarlas en sangre, y si esto se asocia a signos y síntomas varios, tenemos que ir al médico endocrinólogo para poder hacer un descarte de enfermedad tiroidea. Si hay alguna ecografía de por medio, no interpretarla nosotros, tienen que interpretarla el especialista, quien nos va a decir las características y el paso siguiente a realizar. Perfecto. ¿Alguna palabra final, Ray? Bueno, es importante considerar que la tiroides, la glándula tiroidea, es una glándula muy noble que tiene diversas funciones. No solamente tiene que ver con el peso o el aumento de volumen de las personas, sino también con la talla final, en el caso de los niños, el desarrollo neuronal. Entonces hay que prestarle mucha importancia y siempre, ante cualquier duda en cuanto a los resultados del laboratorio, los síntomas clínicos, habría que una consulta, ¿no? Una consulta a un médico para que nos pueda orientar al respecto. Te agradezco tu presencia. Recuerden, cualquier evaluación que haya que hacer debe ser bajo prescripción médica. No hacerse exámenes por hacerse, sino que los exámenes tienen un propósito: ayudar al diagnóstico que el médico me va a hacer. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero la próxima semana, hasta misma hora,
a través del canal Cayetano Más. Esto fue Tu Salud. Gracias, nos vemos.